Miércoles, 8 de junio del 2022. Meditación del Evangelio. Evangelio Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19. Les aseguro que no quedarán ni una coma de la ley, sin cumplirse. Comentario breve. Hay un modo de cumplir la ley que Jesús enseñará a lo largo de este sermón. Y nos dice a quienes lo escuchamos que no solo debemos cumplir sino también enseñar a otros. La Iglesia tiene entre sus preceptos enseñar al que no sabe. Seamos maestros de esta ley del reino, que es el amor, y también acompañemos y demos nuestro apoyo a todos los que se dedican a enseñar los valores de la vida humana y cristiana. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una coma de la ley, sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Jesús hace una declaración de mucha importancia para todo el cristianismo, en la que fija su actitud doctrinal frente al judaísmo. Por otra parte, no parecen encontrar armonía con otras actitudes de Jesús, aunque acaso se refieran a casos concretos y no a esta actitud doctrinal, que era lógico que tomarse, desde el punto de vista del reino, ante el fariseísmo y la ley. Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, las dos secciones principales de la Biblia. La ley era la primera. Se la consideraba en la época neotestamentaria como revelación divina, eterna, irrevocable. Los demás libros, incluso los profetas, que son explicadores de la ley, no tienen tal carácter, se los dieron a Israel a causa de sus pecados, y cuando llegasen los días mesiánicos, aquellos no tendrían razón de ser. Cristo vino a llenar, a cumplir y perfeccionar. Jesucristo proclama que no vino a abolir ni la ley ni los profetas. El sentido del verbo usado es claro: destruir, desatar, abrogar. Por el contrario, Cristo vino a llenar, a cumplir y perfeccionar, cumplir la ley con las obras, y llevar lo imperfecto a lo perfecto. Jesucristo no viene a destruir la ley, pero tampoco viene a consagrarla como algo que no se puede tocar, al contrario viene a darle con su enseñanza y su actitud, una nueva forma, más definitiva, en la cual ahora se realiza en plenitud aquello hacia donde la ley conducía. ¿En qué sentido perfecciona Jesucristo la ley antigua? Aunque aquí solo se trata de cuestiones morales, el término ley y profetas es algo técnico por todo el Antiguo Testamento. Por tanto, la afirmación de Cristo abarca a todo el Antiguo Testamento. Por eso hay aquí dos cuestiones a precisar, considerando el amor en el que se resumía la ley antigua, que pasará a ser un mandamiento nuevo de Jesús, y cumple toda la ley. Jesús no vino a anular los valores normativos del Antiguo Testamento. Jesús no vino a anular los valores normativos del Antiguo Testamento, sino que a hacer posible su total efectividad y realización en la novedad del Evangelio. Entonces, ¿qué sentido conviene aquí al verbo cumplir o perfeccionar? El sentido que aquí le corresponde es el de perfeccionar. El sentido que aquí le corresponde es el de perfeccionar. Se ve esto porque Jesús cumple con su práctica muchas cosas del Antiguo Testamento, pero perfecciona esta con su doctrina al interpretar el sentido recto de muchas cosas del Antiguo Testamento deformadas por el leguleyismo farisaico, y añade otras muchas como la nueva revelación, lo mismo que por el espíritu evangélico que ha de informarla. Jesús perfecciona la ley del Antiguo Testamento, al interpretar el verdadero sentido de prescripciones deformadas del Antiguo Testamento y al añadir nuevas enseñanzas, revelaciones, prescripciones. La ley de Moisés y la evangélica no son opuestas, son una sola, es la ley de Dios a los hombres, eso sí, en dos etapas, entonces la segunda es complemento y perfeccionamiento de la primera. Les aseguro que no quedarán ni una coma de la ley, sin cumplirse. Jesús dice: les aseguro que no quedarán ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra.
Jesús introduce la fórmula con un amén. El significado judío de esta palabra y su finalidad era unirse, mediante ella, con deseo de aprobación a lo dicho por otros, pero en boca de Jesucristo cobra un sentido único, desconocido aún por los rabinos, y con el que garantiza enfáticamente la verdad de lo que dice. Los elementos expresivos de esta afirmación son los siguientes: antes que desaparezcan el cielo y la tierra, término con que se expresa el fin de los tiempos y, por tanto, se expresa también con ello la duración de una cosa o la firmeza de la misma. Será considerado el menor en el reino de los cielos. Dice Jesús: el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. Este perfecto cumplimiento de la ley es doble, ya que es el cumplimiento material de todo lo en ella prescrito y lo que hay de valor permanente, que en ella existe como en germen y cuya permanencia es definitiva en la nueva ley. Cabe destacar que Jesús dice: el que no cumpla el más pequeño, no habla explícitamente de preceptos mayores. Es algo lógico, porque cuando dice: les aseguro que no quedarán ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse, ha de cumplirse. El que no cumpla, o el que quebrantase o, por el contexto, mejor, descuidase cumplir uno de estos preceptos pequeños o mínimos y además enseñase así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, es decir, no está excluido de él. Y la contraposición se hace con los preceptos grandes y su premio correspondiente. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Precisamente grande y pequeño son los términos usados frecuentemente para significar la diversa suerte de las personas en el futuro reino mesiánico. En otras palabras, es como usar los términos de preceptos graves y leves. Jesús se refiere a que esto se le aplicará a todos por igual. Sin embargo, la frase "el que enseñe a los otros a hacer lo mismo" parecía dirigirse a apóstoles y discípulos. Jesús dijo a sus discípulos: la ley la deberemos cumplir en todos sus aspectos. Así es, como Jesús nos afirmó que la ley la deberemos cumplir en todos sus aspectos, hasta en los más insignificantes preceptos, haciendo estos llegaremos a ser grande en el reino de los cielos. Entonces, la perfección evangélica, consistirá en la observancia de los evangelios. Un modo de hacerlo, es cumplir hasta en sus más pequeñísimos detalles, con gran cuidado, con un gran espíritu de amor, con aceptación y entrega a la voluntad del Padre. Ahora, nos hacemos una pregunta: ¿somos fieles en el cumplimiento de los que el Evangelio se nos propone cumplir, o bien, cumplimos todo lo que Jesucristo nos ha enseñado como norma de vida? También es bueno preguntarse, si no cumplimos, aparte de no cumplir, ¿estamos enseñando o incentivando a otros a no cumplir? Ser incondicional a Él. Ser cristiano, tener fe en Cristo, se resume en ser incondicional a Él, es decir, esforzarte para ser como Él nos ha enseñado, trabajar por implementar el reino de Dios en todo lugar, y ese reino, es la justicia, la paz, el amor por implementar el reino de Dios en todo lugar, y ese reino, es la justicia, la paz, el amor por los hombres, el ser solidario y la inclinación natural por hacer el bien. Jesús vino a dar cumplimiento. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Me pregunto quiénes son los que pueden tener una verdadera justicia. Los escribas, los fariseos. Me parece que son aquellos a quienes Cristo habla, los que Él ha llamado, y la condición de esta mejor justicia es el llamamiento de Cristo, es Cristo mismo. Jesús en esta ocasión habla de sí mismo: vine, he venido, y no siempre Jesús lo hace. Y lo hace en esos discursos del Sermón del Monte. Entre la mejor justicia y la justicia que se les pide a los discípulos, está Cristo. Cristo ha venido para cumplir la ley de la antigua alianza. Este es el plan. Este es el presupuesto de todo lo demás. Jesús, el Hijo predilecto, a quien el Padre nos ha pedido oírle, da a conocer su unión plena con la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Pero, además, Jesús no añade nada más a los preceptos de Dios. Y Jesús nos dice de sí mismo, que ha venido a dar cumplimiento. Y es verdad. Y cumple hasta lo más mínimo. Y al cumplirla, se consuma todo lo que ha de suceder para el cumplimiento de la ley. La justicia de los discípulos es justicia bajo la cruz. Es la justicia de los pobres.
Es la justicia de los hambrientos, mansos, pacíficos, perseguidos por amor a Cristo. Es la justicia visible de los que son luz del mundo y ciudad sobre el monte, por la llamada de Cristo. Si la justicia de los discípulos es mejor que la de los fariseos, se debe a que solo se apoya en la comunidad de aquel que ha cumplido la ley. La justicia de los discípulos es auténtica justicia porque ahora cumplen la voluntad de Dios. Oración. Señor Jesús, que se cumpla todo. No es mi justicia la que vale, sino la tuya. La justicia de los hombres siempre lleva un cálculo de interés, por eso necesitamos la tuya. Haz que pueda ser un fiel cumplidor en las cosas pequeñas y grandes. Libérame de la tentación farisaica de contar con mi justicia. Libérame de querer parecer justo a los ojos de los hombres. Ayúdame a conseguir tu justicia. Que Cristo Jesús viva en sus corazones. Amén.